En esta presentación vamos a estar viendo lo que es un lenguaje formal. ¿Por qué formal? Porque tiene una base gramatical, está basado en reglas, tiene formalismos, todo aquel lenguaje que no sea formal es un lenguaje natural. Para introducir la definición de lenguaje debemos ver la definición de alfabeto, aquí como un conjunto finito de símbolos. El alfabeto generalmente lo denotamos con el símbolo sigma. Ejemplos, puede ser el alfabeto binario formado por ceros y unos, puede ser el alfabeto de solo dígitos decimales, el alfabeto de los dígitos romanos, el alfabeto de caracteres, con lo que uno quiera poner dentro de ese conjunto. Hay que destacar que el conjunto alfabeto es finito siempre. También vamos a definir lo que es una cadena como una secuencia finita de símbolos sobre un alfabeto determinado. Es decir, que siempre primero, antes de definir cadenas, hay que definir qué es un alfabeto. Una cadena es una secuencia de símbolos, esos símbolos pertenecen a sigma. Podemos detallar como una cadena que se usa muchísimo, es la cadena vacía, que es aquella cadena que no tiene ningún símbolo adentro, es como un elemento neutro de las cadenas. Bien, ejemplos, por ejemplo, de un alfabeto AB podrían ser estas cuatro cadenas y más también. La primera con ABAB, es una cadena que tiene una longitud de cuatro caracteres, la otra A2 también tiene 4 caracteres, la otra tiene 5 y la cuarta que tiene a lambda, es decir, que es una cadena que es vacía. ¿Sí? Fíjense que como ejemplos de cadenas podemos tener cadenas de cualquier longitud que combinen o no símbolos de ese alfabeto AB. Podrían ser todas B, como pueden ser todas A, como pueden ser una A y todas B, en fin, lo que se necesite para definir cadenas dentro de lo que se puede hacer con símbolos A y B en este caso del ejemplo. Con las cadenas se pueden hacer distintos tipos de operaciones. Entonces vamos a suponer dos cadenas W1 y W2, tanto las dos cadenas W1 y W2 están formados con símbolos de un alfabeto determinado sigma. Bien, con esas cadenas podemos hacer operaciones como la longitud. Esta operación va a tomar una cadena y va a devolver un número natural. Lo que hace la cadena longitud, la operación, perdón, longitud, como su nombre lo indica, es medir la longitud en cuanto a cantidad de caracteres o símbolos que tiene una cadena. Entonces, la longitud la marcamos con dos barras paralelas que encierran a la cadena en cuestión y cuenta la cantidad de caracteres que tiene. Bien, en el ejemplo, suponiendo que nosotros tenemos un alfabeto 01, un alfabeto binario, y tenemos la cadena 0110 que se define dentro de ese alfabeto, vamos a decir que su longitud es 4. Y si tuviésemos la cadena lambda, vamos a decir que la longitud es 0, porque lambda es una cadena que contiene 0 elementos. Otra operación importante sobre cadena es la reversa. La reversa lo que va a hacer es tomar una cadena y devolver otra cadena. La reversa se coloca el símbolo R sobre superindicado sobre la cadena en cuestión y lo que va a hacer es devolver la misma cadena pero al revés. Es decir, si la cadena va de A1 a N símbolos, la reversa va a ir de AN a A1 símbolos. Como ejemplo, podemos ver acá otra vez sobre el alfabeto 01, otra cadena, la 110. Vamos a decir que la reversa de 110 es 011, ¿verdad? Porque el último, el anteúltimo y el otro. Y así
con todas. La reversa particularmente de la cadena lambda es lambda. Otra operación importante sobre cadenas es la concatenación. La concatenación toma dos cadenas y devuelve otra cadena. Lo que va a devolver la concatenación de esas dos cadenas es la yuxtaposición de una con otra en el orden que se indica. Para denotar la concatenación entre cadenas, lo que vamos a poner es un punto entre las dos cadenas que uno quiere concatenar. Y vamos a devolver entonces la primera cadena seguida de la segunda cadena. Vamos a ver como ejemplo, siguiendo con nuestro alfabeto binario, la cadena X, que es 0, 1, 1, 0, la cadena Y, que es 1, 1, 0. Bueno, entonces la concatenación de X con Y va a ser 0, 1, 1, 0, que es la primera cadena, y 1, 1, 0, que es la segunda cadena. Si hacemos al revés, Y concatenado con X, vamos a ver que tenemos la cadena Y 1, 1, 0 y atrás inmediatamente la cadena X que es 0, 1, 1, 0. Cualquier cadena concatenada con lambda va a dar la cadena misma. La operación de concatenación no es conmutativa, salvo que la estemos tomando con lambda, pero entre cadenas no es conmutativa como claramente queda aquí determinado en estos dos ejemplos. X concatenado con Y e Y concatenado con X. Si esto tuviese una interpretación, claramente no estarían mostrando el mismo número en binario. Otra operación importante es la potencia de una cadena. La potencia de una cadena lo que va a hacer es tomar una cadena, tomar un número natural y devolver otra cadena. Esto se denota como la potencia en los números, ¿sí? Pero sobre cadenas. Tomamos la cadena W1, superindicado el número natural que queremos potenciar, y lo que indica esto es que voy a tener que concatenar k veces la cadena W1. Entonces, lo que vamos a decir es que WI va a ser lambda si I es 0, y va a ser W concatenada con W a la potencia anterior si I es mayor que 0. Acá, por ejemplo, estamos viendo que W1 potencia 0 es lambda, W1 potencia 1 es la misma W1, W1 potencia 2 es la concatenación de W1 con W1, o sea, dos veces la concatenada a la misma cadena, y W1K será la concatenación K veces de la cadena W1. Un ejemplo, supongamos que tomamos la cadena 0, 1, 1, 0, esta, y lo que queremos es calcular algunas potencias. Por ejemplo, la potencia 1 de 0, 1, 1, 0 va a ser ella misma. La potencia 2 va a ser concatenar dos veces la cadena X, o sea, repito, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y una potencia 5 para esta cadena X me va a dar la concatenación de 5 veces 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo cual daría otra secuencia, otra cadena. Por eso esta función, esta operación, lo que va a hacer es toma la cadena, toma el número y devuelve una cadena, porque siempre va a devolver una cadena distinta, por supuesto. Otras operaciones particularmente sobre cadenas son las clausuras.
Las clausuras, distintas a todas las operaciones anteriores que vimos, lo que hace es tomar una cadena y devolver un conjunto de cadenas. Entonces es muy distinto porque anteriormente siempre nos devolvía o una cadena o un número, ahora nos va a devolver un conjunto de cadenas. Hay dos tipos de clausuras, las clausuras reflexivas y las clausuras positivas. La reflexiva sobre una cadena la denotamos con un asterisco superindicado. Va a ser la unión desde igual 1 desde igual 0 hasta infinito de la cadena W. La unión indica que lo que vamos a tener dentro del conjunto van a ser todas las potencias de esa cadena, inclusive la potencia 0. La clausura positiva es igual, nada más que desde i igual 1, y se denota con un más superindicado. Es lo mismo que la anterior, nada más que no va a contener la cadena de potencia 0. Es decir, este conjunto, la clausura reflexiva, va a contener a lambda y la clausura positiva no lo va a contener. Va a ser igual a la anterior menos la cadena lambda. Entonces, acá vemos un ejemplo que si x1, por ejemplo, es la cadena AB, la clausura reflexiva de x1 estrella, va a ser el conjunto de las potencias de x, inclusive la potencia 0. Esto sería lambda, AB, 2 veces AB, 3 veces AB, 4 veces AB. En el caso que yo quiera hacer sobre la misma cadena la clausura positiva, lo que vamos a tener es lo mismo que en la reflexiva, pero sin lambda. Fíjense que tienen AB, 2 veces AB, 3 veces AB y 4 veces AB y así sucesivamente. Lo que es claro acá es que estos conjuntos clausura son infinitos. Bien, dicho todo lo anterior, estamos en condiciones de definir lo que es un lenguaje. Un lenguaje L sobre un alfabeto es un conjunto de cadenas sobre ese alfabeto determinado. Ese lenguaje puede ser finito o infinito. Es decir, yo junto cadenas y las pongo dentro de un conjunto y formo un lenguaje. Un lenguaje, como es un conjunto, se puede definir por comprensión o por extensión. Ojo, porque si es infinito, la definición por extensión se va a complicar, ya que no lo voy a poder mostrar. Entonces me va a ser siempre más fácil definirlo por comprensión, formalmente darle un formato a las cadenas de ese lenguaje. Por ejemplo, siguiendo con nuestro alfabeto 0,1, podemos definir el lenguaje vacío, claramente no tiene ningún símbolo. Podemos definir el lenguaje que tiene una cadena, que es lambda. Ojo que es distinto. No es lo mismo el lenguaje L1 que el lenguaje L2, porque el lenguaje L1 no tiene ninguna cadena. El lenguaje L2 tiene una cadena que está vacía adentro, pero el lenguaje en sí sí tiene una cadena. O sea que la cantidad de elementos que tiene el lenguaje L2 es 1. La cantidad de elementos que tiene el lenguaje L1 es 0. Después podemos definir el lenguaje que solo tiene las cadenas de longitud 1, que sería la cadena que está formada por el 0 y la cadena que está formada por el 1. Podemos definir un lenguaje que consiste en cadenas con cualquier cantidad de símbolos. Bueno, todos los ceros, todos los unos, todos los ceros 1, etcétera, lo que quiero. Y después, por ejemplo acá, un lenguaje en el que está muy clara la definición por comprensión y después intentamos hacer la extensión, es el lenguaje donde las cadenas están formadas por ceros seguidos de 1, pero la cantidad de ceros y unos tienen que ser iguales. Entonces, cadenas donde pongo primero ceros y después 1, pero siempre en la misma cantidad. Por ejemplo, el 0,1 es una cadena de este lenguaje,
2 ceros y 2 unos también es una cadena de este lenguaje, 3 ceros y 3 unos también, y así sucesivamente. Por supuesto que este lenguaje es infinito, ¿no? Ahora bien, ojo, digo, las cadenas que están formadas por ceros y unos en ese orden, ¿verdad? Primero los ceros y después los unos. No es cualquier orden. Entonces acá le estoy definiendo un formalismo de manera que sepamos cómo tenemos que escribir la sintaxis de los elementos de este lenguaje. Bien, hay un lenguaje que es muy importante dentro del universo en general, que es justamente el lenguaje universal. El lenguaje universal se define como sigma estrella y es el conjunto de todas las cadenas sobre un alfabeto determinado. Se llama también clausura de Kleene y es la unión desde igual 0 hasta infinito de todas las potencias de ese sigma. Bien, cuando definimos las potencias de sigma, decimos el conjunto de todas las cadenas de determinada longitud sobre sigma. Es decir, que si uno tiene un alfabeto cualquiera, uno debería acá imaginar todas las cadenas que uno puede formar con ese alfabeto. De longitud 1, de longitud 0, de longitud 3, de longitud 4, de todas las longitudes que pueda haber. Por ejemplo, si yo tengo aquí el alfabeto es AB, yo puedo definir sigma 0 como lambda, lo único que tiene es lambda, sigma 1 como todas las cadenas que puedo formar con este alfabeto que tienen 1 de longitud. Bueno, obviamente es la cadena A y la cadena B. Las que tienen 2, AA, AB, BA, BB. Las que tienen 3, bueno, todas las combinaciones posibles de A's y B's con 3 de longitud. Y bueno, y si yo todo eso lo pongo en un conjunto, tengo un universo general de todo lo que de todas las cadenas que puedo formar con los elementos de ese alfabeto. Ese es el lenguaje universal o universo de los lenguajes o clausura de Kleene. Siempre tenemos que pensar que las cadenas que se pueden formar son todas, ¿sí? Esto es imaginario, nada más que imaginario porque uno no lo puede determinar. De ninguna manera lo puede escribir por extensión, solamente lo puedo escribir de esta manera y tratar de imaginarnos cómo sería ese lenguaje. Bien, un lenguaje cualquiera L sobre un determinado alfabeto es un subconjunto de sigma estrella, es decir, del universo de los lenguajes, o a lo sumo es el mismo. ¿Esto qué significa? Que cualquier lenguaje va a estar siempre incluido o a lo sumo va a ser igual al universo de los lenguajes. O es un subconjunto o es todo el universo de los lenguajes, pero siempre va a estar incluido. Así como se definieron operaciones sobre cadenas, también podemos definir operaciones sobre el lenguaje. Supongamos que tenemos dos lenguajes, L1 y L2, sobre un sigma determinado. Y, por supuesto, siempre, como dijimos en la slide anterior, los lenguajes van a estar incluidos o van a ser igual al universo del lenguaje. Siempre el universo del lenguaje se mide sobre el alfabeto, ¿no? De ese lenguaje. Bien, ¿qué operaciones puedo hacer? Bueno, como los lenguajes son conjuntos, puedo hacer tranquilamente cualquier operación sobre conjuntos, la unión, la intersección y la diferencia. Veamos un poquito. Supongamos aquí, a ver, vamos a ver este lenguaje, la unión. La unión
de dos lenguajes, o bueno, siempre la unión es todos los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer en la unión es poner todas, nada más que acá estamos hablando sobre cadenas, ¿verdad? Son todas las cadenas que están en el L1 y todas las cadenas que están en el conjunto L2. La intersección van a ser las cadenas que tienen en común tanto L1 como L2. La diferencia va a ser las cadenas que están en L1 y no están en L2. El complemento van a ser todas aquellas cadenas que sean la diferencia entre el universo de los lenguajes quitándole las que tiene L1. Eso va a dar el complemento, como cualquier complemento. Nada más que acá, el universo son todas las cadenas que puedo formar con ese alfabeto. Bien, otra operación que podemos ver sobre los lenguajes es la concatenación. Así como vimos la concatenación de cadenas, se pueden hacer concatenaciones sobre lenguajes. Entonces, la concatenación de dos lenguajes, L1 y L2, son las cadenas que están formadas por la concatenación de una cadena de L1 con una cadena de L2 en ese orden, porque estamos concatenando L1 con L2 y entonces lo que vamos a hacer es la concatenación de la cadena W1 de L1 y W2 de L2 y luego, bueno, todas las combinaciones que se pueden hacer. Tomamos una cadena de un lenguaje, del primero, y la concatenamos con todas las cadenas del segundo. Y así con todo lo que tengamos dentro de los dos lenguajes. Esto es como si fuese un producto cartesiano, pero de cadenas. También podemos definir la potencia de un lenguaje, así como definimos la potencia de una cadena. La potencia de un lenguaje, bueno, es la repetición o la concatenación de ese mismo lenguaje tantas veces como me indique el subíndice de la potencia. Y finalmente podemos hacer las clausuras reflexivas y positivas de los lenguajes, que va a ser L1 estrella, en este caso de la clausura reflexiva, donde voy a incluir el lenguaje con potencia 0, es decir, que L1 estrella va a ser la unión de las potencias de ese lenguaje, incluida la 0, y L1 más va a ser la unión entre las potencias del lenguaje menos la potencia 0. Bien, en el año 1956, Noam Chomsky, que es un lingüista y filósofo estadounidense, clasificó a los lenguajes formales en 4 tipos. Los primeros que aparecen son los lenguajes regulares, que son los de tipo 3, los más sencillos, son los que se van a poder expresar por gramáticas y expresiones regulares para definir su formalidad y también van a tener una definición propia. Lo vamos a ir viendo en los siguientes slides. En computación, para lo que sirven los lenguajes de tipo 3 o regulares es para definir los componentes léxicos o las estructuras léxicas de los elementos de un lenguaje de programación, de la parte más sencilla de un lenguaje de programación. Estos son, por ejemplo, los identificadores, las constantes, los strings, las palabras reservadas y otros elementos del lenguaje que sean definibles de manera sencilla. Las cadenas de estos lenguajes son reconocidas por máquinas abstractas que son modelos matemáticos y sirven para reconocerlas. Entonces, cada tipo de estos lenguajes va a tener una máquina asociada. En particular, los lenguajes regulares van a tener como máquina asociada los autómatas finitos. Luego
tenemos los lenguajes de tipo 2 o libres de contexto. Estos lenguajes no tienen una definición, se representan por las llamadas gramáticas libres de contexto y bueno, son la parte de los lenguajes de programación que se definen, que definen las estructuras más complejas, como las declaraciones, las sentencias, los métodos, las funciones, siempre hablando, por supuesto, de sintaxis. Y las cadenas que reconocen, que son reconocidas para estos lenguajes, se hacen a través de su reconocimiento, se hace a través de los autómatas con pila. Luego tenemos los lenguajes de tipo 1 o dependientes del contexto, también sin definición, se formalizan a través de gramáticas dependientes de contexto y sus cadenas son reconocidas por autómatas linealmente acotados. Y finalmente los más abarcativos, los más poderosos de todos los lenguajes, que son los de tipo 0 o recursivos o no restringidos, que también otros que no tienen definición propia, que se describen por gramáticas no restringidas, abarcan a todos los lenguajes formales y sus cadenas son reconocidas por las máquinas de Turing. De esta manera podemos obtener la clasificación diciendo que todo lenguaje de tipo 3 es 2, el de 2 es 1 y el de 1 es 0. Formando de alguna manera una inclusión de uno dentro de otros. Por ejemplo, aquí tenemos los lenguajes tipo 3 que son los más sencillos, los regulares. Fíjense que los lenguajes de tipo 3 están incluidos dentro de los lenguajes de tipo 2, pero no por eso podemos decir que cuando queremos clasificar este lenguaje, no voy a decir que todo es de tipo 2, entonces empiezo del de menor potencia hacia afuera y vamos a primero ver si es de tipo 3 y si es de tipo 3 ya está, lo clasificamos así. Luego van a venir los de tipo 1 o sensibles de contexto y finalmente todos van a ser no restringidos. El tema es clasificar de vuelta desde el menos potente hacia el más potente.